Atención, la cifra de casos positivos por coronavirus en el Ecuador se eleva a 23.240. Sin embargo, hubo confusión con las cifras emitidas este lunes en relación a las del último viernes y desde el Ministerio de Salud Pública se explica que desde ahora en adelante se dará a conocer solo el resultado de las pruebas PCR. Con corte hasta este 27 de abril, el gobierno informó que se han tomado 61.529 muestras de coronavirus, donde existen 23.240 casos confirmados, 663 fallecidos por COVID positivo y otros 1.138 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, el gobierno maneja un total de 1.801 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. De acuerdo a la infografía que envía el gobierno, hasta este viernes en Guayas, por ejemplo, se registraron 15.365 casos, Manabí 1.869 casos y Pichincha 1.634 casos. Sin embargo, haciendo un comparativo, para este lunes se contabilizaron 10.172 casos en Guayas, 514 en Manabí y 1.194 en Pichincha. Es decir, las cifras se redujeron drásticamente, lo que generó confusión en la ciudadanía. Asimismo pasó con los datos de distintas provincias. Desde el Ministerio de Salud se emitió 2 comunicados, donde se reconoce que el número de contagios reflejados se reducen en relación a las cifras presentadas el viernes, puesto que desde ahora en adelante solo se presentarán los resultados de pruebas PCR, ya que estas son las únicas pruebas que otorgan certeza a la ciudadanía, lo que explicaría la disminución de las cifras. Un sistema más ágil en el reporte de los datos y se ha desarrollado también un nuevo programa para que el análisis y la subida de datos sea más eficiente. Pero además, en el contexto de la emergencia sanitaria, también hay cifras positivas. Hoy tenemos 1.103 recuperados. Informó Marilyn Jaramillo. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se refirió al distanciamiento social anunciado por el gobierno central desde el próximo 4 de mayo. Con todos, están las cámaras. La alcaldesa de Guayaquil se refirió al tema que se trató en el COE cantonal durante horas de la mañana y tarde, respecto a la fecha 4 de mayo, en donde parcialmente se podría llevar a cabo ciertas actividades. Cynthia Viteri manifestó: ¿Qué hemos decidido en el COE cantonal? Toda esta semana, y a cargo de la mesa técnica de médicos, dirigido por el doctor Washington Alemán, haremos 10.000 pruebas de COVID a la población para determinar el grado de contagio con datos reales y técnicos que nos permitan tomar decisiones respecto de la reanudación de actividades en Guayaquil. Si usted me pregunta que el 4 de mayo Guayaquil retoma actividades, yo le digo que no, sencillamente que no. El 4 de mayo estaremos diciendo recién los resultados de esta investigación técnica, médica. Que no deja de equipar los puntos en donde se tratan a los pacientes con COVID-19 y que frente a un posible regreso de actividades laborables, también están preparados. Nosotros estamos atendiendo en casa, con médicos, en los centros COVID, nuestros 8 hospitales del día, y de los centros COVID son derivados a los centros como el centro de convenciones, que es centro de atención intermedia. Cuando encontramos pacientes graves, los derivamos al Ministerio de Salud. Además de que incluso se podría dar ayuda a los habitantes de otros cantones que también la necesitan. Nosotros estamos implementando todo este tiempo, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la ATM, Policía Metropolitana, los bomberos, el poder mantener en orden a la ciudad y que la gente cumpla horarios, pero que el resultado es casi imposible. Tendríamos que tener un efectivo por cada uno de los habitantes de Guayaquil y somos 2.750.000 personas. Entonces, ¿qué estoy haciendo como alcaldesa de esta ciudad? Preparándome para una segunda ola de COVID, con centros de cuidado intermedios, con centros COVID y ampliando el número de camas para poder salvar vidas. Informó Julio César Saona. Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, cuestiona la semaforización planteada por el gobierno y respalda la iniciativa del alcalde de Quito, Jorge Yunda, de extender la cuarentena hasta el 31 de mayo.
Se siguen sumando las voces de autoridades que piden que se mantenga la etapa de aislamiento. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en rueda de prensa virtual, criticó la decisión del Ejecutivo de que el cambio de fase de aislamiento a distanciamiento dependerá de la decisión de cada gobierno local. Esta es una responsabilidad que no se puede delegar a los gobiernos municipales ni a los COEs provinciales. Pavón señaló que sin las condiciones adecuadas y un plan nacional con todos los niveles de gobierno, sería un riesgo exponer a la población, más aún cuando Pichincha no cuenta con las pruebas necesarias de COVID-19. Nosotros calculamos aproximadamente 36.000 pruebas. Si se han hecho 7.500 pruebas, esto significa que de lejos, estamos en la cifra que debería asignarse a Pichincha. La prefecta advierte que según un estudio de la Universidad UTE, Pichincha podría tener una cifra de 5.000 contagios y que el repunte de la curva epidemiológica sería del 15 al 18 de mayo, por lo que respalda la iniciativa del alcalde capitalino de mantener la cuarentena hasta el 31 de mayo. El alcalde de Quito ha sido enfático sobre la necesidad de mantener esta cuarentena hasta el mes de mayo y nosotros consideramos lo mismo. Si el pico más alto de contagios va a estar entre el 15 y el 18 de mayo, sería irresponsable en este momento aflojar las medidas. Mientras tanto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que en el margen de actuación de cada COE cantonal no podrán levantar todas las medidas y que dependerá del color del semáforo. Pero ningún COE cantonal va a levantar completamente las medidas. Primero, porque no creo que en ningún cantón estemos pensando en hacerlo. Y segundo, porque no hace parte del rango de opciones que el COE nacional está compartiendo con los alcaldes. Pichincha es la tercera provincia del país con más contagios de COVID-19, informó Priscila Cadena. Recorremos el país. En varios cantones de Manabí se mantendrá el aislamiento para mitigar la propagación del COVID-19. Las autoridades de Puerto Viejo pedirán formalmente al gobierno que se declare a este cantón como zona especial de seguridad. Varios municipios en Manabí resuelven mantener la cuarentena por COVID-19. La medida busca mitigar la propagación del virus. En cantones como Puerto Viejo, donde se registra el mayor número de contagios, el COE cantonal presentará formalmente al gobierno que se declare a este cantón como zona especial de seguridad. Ante el avance de la letalidad que estamos observando, es que se declare más bien zona especial de seguridad Puerto Viejo. Así como lo hicieron con Guayaquil. En Jaramillo, el COE cantonal resolvió mantener a la población en aislamiento por 3 semanas más, donde se evaluará la situación real y la posibilidad de levantar o extender esta medida. Pienso que nosotros tenemos que ir cumpliendo la meta, si es posible todo mayo, para poder tener una tranquilidad. Imagínate que venga un problema más grave. Si no hemos tenido ayuda del gobierno, ¿qué será después que no tengamos esa ayuda? En Manta se asegura que por falta de garantías esta ciudad, la segunda con más casos confirmados de coronavirus en la provincia, se mantiene en rojo. Este municipio, al igual que otros de Manabí, esperan los recursos pendientes y los datos que ofreció el gobierno. Ojalá pudiésemos contar con la deuda que se nos tiene de cerca de 9 millones de dólares en nuestras cuentas para poder tomar decisiones acertadas y emprender acciones que sean coherentes y oportunas para ayudar a nuestra gente en este tiempo de emergencia. En Montecristi, el COE también resolvió mantener el aislamiento durante todo el mes de mayo por el crecimiento de decesos. Dependiendo cómo se va dando el índice de fallecidos, si baja, bueno, tendríamos que ir analizando poco a poco, viendo los sectores. La preocupación es tal en esta provincia que incluso cantones como Puerto López, que no tiene casos confirmados de COVID, pero sí un aumento de decesos en las últimas semanas, mantiene el aislamiento en su territorio. Pedimos que urgentemente, a través del Ministerio de Salud Pública, se haga un diagnóstico rápido de la situación y que envíen las pruebas para determinar en qué fase incluso estamos. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Las autoridades de los cantones de Santa Elena, La Tacunga, Ambato, entre otros, informaron que no cambiarán a la fase de distanciamiento social, ya que no estarían preparados para atender un mayor número de infectados. Tras el anuncio del Gobierno Nacional de que cada comité de operaciones de emergencia cantonal decida en qué color de semáforo estará su respectiva jurisdicción, tras los parámetros que el COE Nacional les establezca, alcaldes de varios cantones se han pronunciado y mencionan que aún no están listos para pasar a la fase de distanciamiento social. No nos encontramos en las condiciones apropiadas para poder cambiar a otra situación como sería
un color amarillo dentro de esta semaforización. Solicitar enérgicamente asignar el color rojo en Ambato. El alcalde del cantón Latacunga, Byron Cárdenas, mencionó que tras la sesión del COE y tomando en cuenta la opinión de profesionales de la salud, su conclusión fue que aún no están preparados para atender una posible avalancha de contagios. No estamos preparados para enfrentar una crisis. Por su parte, el alcalde de Santa Elena, Otto Vera, mencionó que hay un grave problema en su ciudad debido a la proporción de decesos que han existido en el último mes. Entonces, desde el 25 que empezó el brote acá en Santa Elena hasta 25 de abril, ha pasado un mes, ¿no? Y deberíamos tener a lo mucho unos 60, 64 fallecidos. Pero da la relación de la pandemia, que tenemos en la actualidad 361 fallecidos acá y que no están confirmadas como muertes caso COVID porque lamentablemente no se les alcanzaron a hacer las pruebas. Por lo que la decisión es mantenerse en color rojo. Por ahora, la ciudad ha decidido mantenerse en el semáforo rojo, es decir, con las actuales condiciones y restricciones que tenemos. Javier Chávez, alcalde del Chaco, menciona que pese a que su cantón no registra contagios, están evaluando la decisión de cambiar de color de semáforo y esto, según menciona, dependería mucho de la situación económica de la administración. Mucho dependerá del cumplimiento también del gobierno hacia nosotros, para nosotros poder a lo mejor tomar otra medida que sería cambiarnos al color amarillo o verde, dependiendo de la realidad de cada cantón. Como lo anunciamos, más de 6.000 personas han sido sancionadas en Quito por violar el toque de queda. Números alarmantes que se replican también en los sancionados por irrespetar la restricción de circulación vehicular. Estas cifras serán analizadas por las autoridades para prolongar el confinamiento o pasar a la siguiente fase de la emergencia. Uno de los indicadores que las autoridades analizan para prolongar el aislamiento social o a su vez pasar a la etapa de distanciamiento por el COVID-19 son las cifras de sancionados por infringir las medidas de restricción de circulación vehicular y peatonal impuestas por el gobierno. Sin embargo, estas cifras para el Distrito Metropolitano de Quito no son muy alentadoras. En lo que va del estado de emergencia sanitaria, el número de sancionados por irrespetar el toque de queda es alarmante. Por primera vez han sido sancionados aproximadamente 6.230 personas, por segunda vez 320 y por tercera vez 5 personas. Si es que los indicadores de sancionados se mantienen, esto obedecerá a un análisis por las autoridades. Situación similar registra el número de sancionados por irrespetar la restricción de circular por el número de placa. Tenemos más de 7.000 sancionados. Sin embargo, ante estas cifras, el comandante general del distrito, Fausto Salinas, resalta que tras el cambio de salvoconductos para vehículos particulares y comerciales, se ha visto un impacto positivo en el tránsito de la capital. Desde el día de hoy inicia para vehículos comerciales o empresariales. Vemos que hay una acogida, todas las personas han sacado el nuevo salvoconducto, hay más restricción en la emisión de estos documentos y de lo que estamos mirando hasta el momento hay una reducción de vehículos en circulación. En este marco, los operativos fijos y móviles interinstitucionales entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Agencia Metropolitana de Tránsito se intensifican en la ciudad. En Quito informó Adriana Rojas. Decenas de vendedores ambulantes se concentraron este lunes en el centro de la capital. Además, se registraron largas filas de personas en entidades bancarias. Funcionarios municipales vigilaron el sector para evitar aglomeraciones. Rosa es una joven comerciante quien aseguró que durante los últimos 40 días había permanecido en su casa. Sin embargo, este lunes decidió salir a vender alimentos, pese al temor que siente por contagiarse con coronavirus, pues sus ahorros se terminaron y ya no tiene que comer. Por eso yo vivía adentro, por eso salgo, porque ya acabó. No hay con quién comer. Como ella, decenas de comerciantes se aglutinaron en las calles del centro histórico de la capital. Mascarillas, guantes, desinfectantes, frutas, verduras y hasta sahumerios se ofertaban en varias esquinas. Algunos un tanto desmotivados continuaban deambulando por las vías. Según mencionaron, en los últimos días las ventas han disminuido. Otros días sí estaba un poco mejor, pero hoy ya no.
está más o menos la venta. Nosotros vivimos de esto y es preocupante. Encima los municipales no dejan. Los primeros días sí eran buenos, pero ahora ya son malos. Ya. Ahora se ven unos $3, $2 y eso no alcanza. Mientras otras personas sin ningún temor compraban y comían en las plazas alimentos preparados. Señores, buenos días. ¿Salió esto sin mascarilla? Sí tengo, me dejé en el cuarto. ¿Ya están a su casa? Ya me voy a la casa. En tanto, personal municipal vigilaba el casco colonial, insistiendo a las personas que usen las mascarillas de manera correcta y eviten acercarse unos a otros. Tampoco es la gente que sí cumple. La demás gente no cumple. Además, en importantes calles como la Guayaquil, se registró una gran cantidad de vehículos. Informó Sofía Vintimilla. Preocupante. Los 2 policías agredidos por varios sujetos el fin de semana durante el toque de queda revelan detalles del ataque registrado en el Guasmo Sur de Guayaquil. El comandante Víctor Arauz informó que cada semana sufren al menos 3 agresiones en los 8 puntos más conflictivos del país. 6 sujetos permanecen con prisión preventiva. Uy, mami, metamos, mami. Mami, pueden empezar a dispararnos allá a la orilla, mami. Ambos, cabos segundos, pero en el toque de queda han sido los primeros en desafiar a la premeditación y alevosía en zonas calientes del sur. Fui agredido por uno de estos individuos que portaba un objeto contundente, en este caso un palo, el mismo que me agredió en el rostro. Las motos las incendiaron. Sucedió el sábado en el Guasmo, cuando nadie podía estar en las calles y a todos los policías empezaron a lloverles palos y piedras. Nosotros como servidores policiales lo que salimos es a cumplir con la misión constitucional, ¿no? Tenemos familia, ¿no? Hijos, hermanos y padres que están pendientes del trabajo. En el despacho del comandante de la zona 8 hay bronca e indignación. Siguen en una actitud bastante irracional y que de alguna manera nosotros como Policía Nacional, insisto, tenemos que tratar de hacerles entender por la razón o por la fuerza. Los guamos en el sector sur de la ciudad, en el sector de Estero, en el sector de Prosperina, en el sector de la entrada de la 8, Montesinaí, Sociovivienda. Ahí el incumplimiento de la decisión legítima por desatender o desacatar el toque de queda. Hay daños a los bienes públicos, podría darse concurrencia de delitos. De hecho, antes del mediodía, otros sujetos eran detenidos en la VC Esteros. Uno de ellos le disparó por varias ocasiones a un gendarme, que por suerte, ileso. Y repeliendo las agresiones letales con el uso del arma en dotación. El miedo no deja de sentirse. El miedo siempre va a haber. Siempre va a estar en las personas, lo que hacemos es cumplir con la misión. El mundo de cabeza o la lógica social inversa. Como si la pandemia no fuera suficiente, informó Jorge Escobar. Y atención, cerca de 700 litros de productos destinados para bioseguridad fueron decomisados por las autoridades por no contar con un registro sanitario. Los operativos se realizaron en Loja y Otavalo. En esta temporada, la oferta de productos destinados para bioseguridad se han triplicado en redes sociales. Como que el negocio es rentable y la mercadería es variada, los precios a convenir con el cliente. En base a estos detalles, agentes de la Policía Judicial realizaron seguimientos y en algunos casos han logrado llegar a las viviendas donde ofrecen los artículos. Puso en descubierto a varias personas que en sus domicilios almacenaban y comercializaban diferentes productos. En la ciudad de Otavalo sorprendieron a varias personas cuando descargaban de un vehículo detergente líquido, alcohol antiséptico, cloro, desinfectante de manos, 52 litros de amonio cuaternario y jabón líquido de manos. Estiman que se trataba de una especie de bodega desde donde distribuían al por mayor y menor. Estos productos no tienen registro sanitario y se presume que iban a ser comercializados en las diferentes tiendas y mercados del cantón. El trabajo policial es a nivel nacional. En Loja, los mismos agentes de la Unidad de Delitos Tributarios y Aduaneros encontraron en una vivienda gel antiséptico y alcohol falsificado sin ninguna garantía, además de mascarillas, así como unidades de insumos médicos. Estiman que el valor sobrepasaría los $15,000. No presentan el registro sanitario correspondiente, por lo que se presume que están hechas de manera artesanal y no cumplen con los protocolos de seguridad correspondientes para el uso de la ciudadanía.
A quienes andan ofertando a través de redes sociales productos e implementos de bioseguridad, tengan cuidado, no jueguen con la salud de las personas. Es preferible que cumplan con las normas sanitarias para evitar. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. La familia Granda Maruri contó su amarga experiencia luego de que por error les notificaran la muerte de su familiar y después de un mes se rectificaran, puesto que la mujer sigue viva y se encuentra aislada en un hospital en el suroeste de Guayaquil. Aún guardan la urna en la que pensaban que yacían las cenizas de su familiar. Ahora no saben a quién le rezaron la novena, pero que eso es lo de menos. Entre la confusión e ira prevalece la felicidad de saber que Alba Maruri, de 74 años, sigue con vida, internada en el hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado al suroeste de Guayaquil, en la misma unidad donde se confundieron, dicen, donde por error el pasado 27 de marzo les notificaron que había fallecido. Entonces ella ingresó el 27 a las 2:30 del día. Y eso de las 8:30, 9, llama a un, no sé quién será, doctora o doctor, la llaman familiares de la señora Alba Maruri Granda. Entonces ella dice, acaba de fallecer. Mire, acaba de fallecer. Ella se quedó impresionada. Les explicaron que la supuesta causa del deceso sería por COVID-19, por lo que en el momento de retirar el cadáver, solo habían 3 cuerpos, 2 hombres y una mujer. Una mujer de tercera edad con las mismas características físicas de mi tía. Exactamente. Y por precaución dijeron, no lo podemos manipular porque es cadáver de COVID y eso nos puede contagiar. Y era el único cadáver rezagado porque yo estuve toda la semana atrás para que no la muevan, y había descubierto en un papeleo que no estaba subido el informe con la firma digital, no podíamos sacar el acta de defunción en el registro civil, hasta que ya completé todo. Me demoré como 6 días. Hasta que pudieron cremar el cuerpo, y ya cuando la pena parecía convertirse en resignación. Una buena noticia, sí, dice, es que lo que pasa que la señora, ellas piensan que es señora, la señora Alba Maruri Granda está viva. Oiga, nosotros, las lágrimas, yo decía, gracias Señor, Dios mío, gracias, no me importa todo lo que se ha gastado, pero lo principal es que tengo a mi hermana viva. Tras este amargo suceso, lo que piden a las autoridades de salud es que notifiquen quién es la otra familia afectada para que puedan retirar los restos. Que esta persona descanse en paz. Porque todo ocurrió por un error de la doctora que me dio el mal informe. Si se hubiera dado el informe correcto, nos hubiéramos librado de muchas cosas y estuviéramos en paz ambas familias, tanto él, la dueña de las cenizas, y nosotros. Al tiempo que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, manifiesta. Me he comunicado con las autoridades del hospital, ellos están trabajando en el asunto. Sé que es una señora que tenía una discapacidad mental. No tengo ningún otro detalle. Prefiero, antes de dar una opinión más, enterarme completamente de qué es lo que sucedió, pero estamos trabajando. Me he comunicado, como digo, apenas me enteré inmediatamente del caso para salir de cualquier duda. Informó Adriana Peralta. El cadáver de un hombre que perdió la vida aparentemente por COVID-19 está desaparecido desde hace un mes. Este caso se registra en un hospital ubicado en el sur de Guayaquil. Daisy Cerezo llora desde hace un mes la muerte de su esposo. Aunque el deceso le desgarró el alma, lo que más le duele hoy en día es la desaparición del cadáver y el no poderle dar cristiana sepultura. Es algo doloroso porque ya pues el problema de no verlo, el saber que él no le ha dado su cristiana sepultura, se lo juro que estoy mal. No supe más de mi esposo porque iba todos los días al hospital y me decían que está bien, pero no ningún médico, solamente eran los guardias que estaban ahí. Ella está triste, a veces ella no duerme mucho en las noches, se levanta en las madrugadas. Y nosotros como hijos igual nos ponemos mal de ver cómo está, ella se puede hasta enfermar. Bolívar Basurto Lucas, de 61 años, ingresó el 21 de marzo al hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil.
presentó problemas de respiración, falleció 7 días después y hasta ahora la causa de muerte no es clara. El certificado de defunción dice nomás que tiene insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y hay otro documento que dice otra cosa? El documento del hospital me dice que tiene por posible contagio, dice, del COVID. ¿Él presentaba alguna enfermedad preexistente? Claro, él era diabético y se hacía diálisis. Lo escuchado hasta el momento no es lo peor de esta triste historia. Según Daisy, sí tuvo la oportunidad para localizar el cuerpo del amor de su vida, pero lo que no tuvo, aseguran, fue dinero para hacerlo. Me dijeron, o a su vez usted tendría que pagar para que le saquen su cadáver. ¿Cuánto? Me dijeron que no es, yo digo, ¿qué? ¿Será que unos $10, $20? No, eso es caro, es de $100 a $200. Para que le entreguen, sí. El hospital, lo único que yo fui a preguntar, me dijeron, no lo puedes sacar porque ya está en los contenedores. Es así como pasan los días y los restos de Bolívar no aparecen por ningún lado. Su viuda no pierde las esperanzas de poder encontrarlo y sellar con un acto fúnebre sus 23 años de casados. Informó Jorge Salazar. Solca Quito presenta un 40% de ausentismo de pacientes oncológicos por la situación de la emergencia sanitaria y las dificultades que tienen para movilizarse. Además, fundaciones que tratan estos casos denuncian la falta de medicamentos. Pelear contra el cáncer durante una pandemia es una tarea difícil. La falta de acceso a medicamentos y medios para movilizarse a las quimioterapias es una realidad a la que se enfrentan los guerreros. En el tema de medicamentos todavía no había una respuesta y la fundación ha tenido que despachar para Santo Domingo morfina, para el Puyo y otras medicinas que estamos entregando con recursos propios. Gustavo Dávila, presidente de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, asegura que uno de sus pedidos ya fue atendido y se están reagendando las citas en Solca. Sin embargo, tienen otra solicitud para el COE nacional. Entonces es un llamado al COE nacional que permita que las personas con enfermedades catastróficas, demostrando, puedan trasladarse al hospital o a recibir sus medicamentos. En Solca, Quito, el 40% de los pacientes de cáncer se ha ausentado por la dificultad de movilizarse. Hay algún grupo de pacientes que sí vienen de provincias. Ya estamos haciendo un acercamiento a este grupo de pacientes que se mantengan adheridos al tratamiento oncológico propuesto por nosotros. El doctor Henry Caballero, médico de Solca, asegura que no tienen desabastecimiento de fármacos. Sin embargo, esperan la llegada de algunos que son importados para la iodoterapia. Los radiofármacos, por el tema de la importación que eso implica para nosotros, se nos ha visto dificultado todo este tiempo. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, fue enfático en señalar que los hospitales oncológicos están atendiendo con normalidad a los pacientes. Respecto a Solca, sí, estamos hablando y permanentemente nos hemos comunicado para que este servicio que no puede ser detenido se lo haga de una manera ordenada, organizada. Del Baco Ortiz, los niños recibirán y seguirán recibiendo con todas las medidas y con toda la atención necesaria el tratamiento que corresponde. Informó Priscila Cadena. 308 personas infectadas de coronavirus han sido atendidas en el hospital del IES Quito Sur. De esta cifra, 205 han recibido el alta hospitalaria. Las autoridades de esta Casa de Salud solicitan a la ciudadanía cumplir con las normas de seguridad para así evitar que el número de contagiados aumente. El Hospital del IES Quito Sur ha atendido a 3.104 pacientes con síntomas respiratorios. De esa cifra, 456 corresponderían a casos sospechosos de coronavirus. El resultado fueron 308 personas positivas, 111 negativas. Además, hay 37 casos sospechosos por confirmar hasta el momento. Por medio de un sistema que lo aterrizó el Mintel y la compañía Huawei en nuestro hospital, nos determina la aproximación o el porcentaje de afectación pulmonar que tienen nuestros pacientes. Esto nos ha permitido en nuestro hospital dividir bajo cohorte a cada uno de estos pacientes por su probabilidad de poseer o no dicha enfermedad.
Danilo Calderón, gerente del Hospital del IES Quito Sur, mencionó que tras la atención y el tratamiento se han dado 205 altas hospitalarias. Esto significa que los pacientes tienen aún el virus, pero su sintomatología es leve, por lo que deben cumplir con el aislamiento y la vigilancia médica correspondiente. Podemos dar fe de que hay 6 personas en esa instancia, o sea, 6 personas totalmente recuperadas por nosotros. La autoridad resaltó además que gracias a las Fuerzas Armadas se logró implementar carpas hospitalarias de campaña. El objetivo, disminuir la aglomeración de pacientes y albergar a aquellos cuya sintomatología es moderada. Carpas climatizadas, tenemos personal que los va a monitorear y no va a haber ningún inconveniente para la recuperación de su salud. Pese a toda la logística y preparación con la que cuenta esta casa de salud para enfrentar un posible aumento de casos, se recomienda a la población que continúen cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus y que el número de contagiados siga en aumento. Informó